Soy el doctor Aníbal Cruz, catedrático de técnica quirúrgica. La clase de hoy día que nos toca es complicaciones quirúrgicas. Quisiera, por favor, que me puedan decir, porque en este momento no estoy viendo si están viendo ya la presentación. Quisiera que me puedan indicar si está bueno el audio y la presentación. ¿Alguien se ve la presentación? Perfecto, muchas gracias. Bien, jóvenes, es importante tener generalidades en lo que corresponde a la cirugía. Todos los cirujanos tenemos el compromiso, ustedes recuerdan, el concepto de la cirugía. El cirujano es aquel profesional que cura las enfermedades por medio de por maniobras manuales e instrumentales. Pero para esto debemos tener nosotros un conocimiento tanto de fisiología, fisiopatología. Por eso es importante, dentro de las características de la práctica quirúrgica, que debemos mejorar cada vez nuestras habilidades, tenemos que actualizarnos constantemente para que, de alguna manera, evitar, ¿no?, de que la evolución de nuestros pacientes tenga complicaciones que posteriormente afecten a la vida de nuestros pacientes. Podemos señalar varias complicaciones en el postquirúrgico que pueden darse por algunos factores inherentes a la propia enfermedad o algunos factores a la misma cirugía o posteriores a la cirugía. Dentro de las complicaciones que podemos enumerar, tenemos complicaciones en la herida quirúrgica, complicaciones en el sistema termorregulador, complicaciones respiratorias, complicaciones cardíacas, complicaciones renales y de las vías urinarias, complicaciones gastrointestinales, complicaciones hepatobiliares, complicaciones metabólicas y complicaciones neurológicas. Como ustedes ven, vamos a tomar y desglosar las complicaciones de la herida quirúrgica. Es lo primero, porque dentro de las maniobras de la misma técnica quirúrgica tenemos primero la incisión, la operación propiamente dicha y posteriormente la diéresis de los tejidos. Estas complicaciones de la herida quirúrgica se pueden dar porque los puntos ha habido una separación que puede ser mediata al posoperatorio y esta dehiscencia o separación puede ser total o parcial. La parcial es cuando, recuerdan, si hablamos del abdomen, por ejemplo, tenemos piel, tejido celular subcutáneo, aponeurosis y peritoneo. La parcial se abre la aponeurosis, pero persiste la sutura de la piel y puede detectarse por un drenaje serosanguinolento. La dehiscencia total de la herida tiene 3 grados. También esta dehiscencia puede ser retenida o con una evisceración. Evisceración quiere decir que el contenido sale de la piel. Los grados de evisceración, tenemos un grado 1, donde las vísceras no llegan a la piel. El grado 2, el mesenterio de la víscera llega hasta la piel. O sea, ha pasado peritoneo, de aponeurosis, tejido celular, pero llega hasta la piel, pero no rebasa. Y el grado 3 es donde el mesenterio, o sea, el órgano, llega a pasar o a sobrepasar la piel. Esto es importante, ya que el paciente regresa al quirófano para explorar la herida y ver las consecuencias que esta ha tenido. Ahí tenemos en el dibujo gráfico de las complicaciones de la herida quirúrgica, la dehiscencia incompleta de la piel permanece intacta, cubriendo el defecto aponeurótico. Miren cómo acá, por ejemplo, tenemos el intestino que está prácticamente llegando cerca de la piel. La evisceración es donde ha pasado estos planos, ¿no? Y todos los planos de la pared dehiscentes y las asas permanecen contenidas en la abdominal. Entonces vamos a hablar del grado 1, ya les decíamos, de que esta parte peritoneal de la víscera llega solamente hasta la parte aponeurótica. La grado 2 llega hasta la piel y la grado 3
sobrepasa la piel. ¿Cuáles son las causas de la dehiscencia y evisceración? Hay causas generales que predisponen. Por ejemplo, pacientes con edad avanzada, pacientes con anemia, pacientes con ictericia, con una depresión proteica que, bueno, retrasa el proceso de cicatrización, el tratamiento prolongado con corticoides, tabaquismo, son causas generales que pueden predisponer a este problema que debemos tomar en cuenta. Las causas locales inherentes a la propia cirugía es por un material de sutura inadecuado, mala realización de los nudos, o sea, mala relajación de la pared abdominal que permite de que existan desgarros en la aponeurosis, ¿no? Durante el cierre e infecciones de la herida. Habíamos hablado de la incompleta y la completa. La dehiscencia incompleta es conservador, la dehiscencia completa y la evisceración se debe hacer una nueva cirugía, la limpieza de la herida, cierre individual por planos, para reforzar esta pared que se ha soltado o se ha desgarrado, ¿no? Ya se deben hacer puntos capitonados y por último, ayudarnos con la prótesis de una malla de Marlex que permita también reemplazar ese defecto. Otras complicaciones de las heridas quirúrgicas, tenemos el hematoma. Y el hematoma se produce por una hemostasia inadecuada. Ya habíamos visto en el capítulo de hemostasia, ¿no? Que podían ser estas porque el punto o el nudo se ha separado, hay un sangrado, retorno de la presión arterial y todo aquello. Entonces, hay una hemostasia inadecuada. También puede ser otra causa la coagulopatía subyacente, alteraciones en el tiempo de coagulación y por mala técnica. ¿Cómo se manifiesta un hematoma en la herida quirúrgica? Se manifiesta por un dolor, edema, hinchazón. El drenaje aparece oscuro, sanguinolento en la región, fíjense esta fotografía, ¿no? En la región de la sutura, sanguinolento que nos anuncia un hematoma, aumento del volumen, cambios del color, y también contribuye este hematoma a infecciones de la herida. Entonces, lo que tenemos que hacer es evacuar para evitar estas infecciones y tratar de que este hematoma que está presente sea evacuado para evitar de que este sea un caldo de cultivo. Las infecciones de las heridas, otra causa de la dehiscencia de sutura. Por ejemplo, hay infecciones intrahospitalarias, que son las más comunes, con gérmenes resistentes, generalmente anaeróbicos, y la infección se presenta con rubor, calor, tumor o hinchazón y dolor. Algunas veces con febrícula entre el quinto y sexto día del posoperatorio. Entonces nos tiene que llamar la atención, ¿no es así? Si ha aumentado el tamaño, está roja la herida, hay calor, hay dolor, algo está pasando ahí y no hay una evolución satisfactoria. Entonces esto nos tiene que dar, y más febrícula, entonces tenemos que suponer de que hay una infección en la herida. ¿Ya? Entonces, inmediatamente se detecta esto, se hace una liberación de algunos puntos para ver si se drena un absceso, si hay pus, ¿no? Y si es que tenemos en la herida presencia de necrosis, debemos sospechar de anaerobios como el Clostridium perfringens, que va a dar una mayor complicación en esta infección. Inmediatamente se detecta la pus, se debe hacer el cultivo y antibiograma, y a través de esto se debe hacer la antibiótico-terapia para evitar estos signos de infección y precautelar de que esto no complique más aún la herida. Las heridas quirúrgicas infectadas las podemos clasificar en limpias contaminadas, contaminadas y sucias. Hemos hecho un balance de los porcentajes, pero los ejemplos limpias.
¿no? De que era una mastectomía, una tiroidectomía, una laparotomía exploradora, que no había signos de exposición y la cirugía ha sido limpia, pero posteriormente ha tenido la infección correspondiente. Las limpias contaminadas, donde ya tenemos órganos huecos que nos han permitido contaminar o que algunos gérmenes saprófitos puedan estar, como la neumonectomía, la colecistectomía, la nefrectomía, la histerectomía, la gastrectomía, la apendicectomía. Las contaminadas, cuando ya existe perforación de vísceras, como una apendicitis perforada, como drenajes de abscesos intraperitoneales que nos van a dar ya heridas quirúrgicas contaminadas. Y las sucias, cuando ya existe pues peritonitis fecales, necrosis de los tejidos, gangrena gaseosa. Entonces, estos son los niveles de infección: limpias, limpias contaminadas, contaminadas y sucias. También tenemos las hernias postincisionales. Y estas, ¿se acuerdan del concepto de hernia? Cuando hablábamos que era la salida a través de un orificio débil, pero que siempre tenía la membrana o tenía la parte de su bolsa, ¿no es así? En la evisceración no existe bolsa. Entonces, es la ruptura y dehiscencia de la aponeurosis. Las causas, como la obesidad, trastornos en la formación de la colágena, múltiples operaciones, debilidad en los tejidos, malos tejidos que ocasionan de que las suturas o los nudos se desgarren, y la utilización de un material de sutura inadecuado. Tenemos la característica del material de sutura para cada uno de los planos y deben ser los adecuados para evitar de que exista esta dehiscencia de la sutura. Hasta acá hablamos de la dehiscencia, las complicaciones que tenemos a nivel de la herida quirúrgica. Pero hay otras complicaciones que también se presentan en la cirugía. Por ejemplo, la hipotermia. O sea, cuando la temperatura es menor a 35 grados. ¿Cuáles son los mecanismos que causan la hipotermia? Por ejemplo, el ambiente quirúrgico frío, por radiación, por conducción, contacto directo por materiales fríos, cuando el paciente está en la mesa quirúrgica y pues tenemos materiales fríos, la misma mesa quirúrgica, el ambiente. Otro problema es la evaporación. Tercero, la exhalación de aire tibio. La conversión de aire frío se mueve a través de un cuerpo tibio. ¿Qué complicaciones vamos a tener también en el sistema termorregulador? Alteración de la función neurológica. El paciente tiene una obnubilación, alteración en la función cardíaca, renal, hepática. Las complicaciones también que nos van a dar del sistema termorregulador: trastornos de la coagulación, trastornos en el equilibrio ácido-base, trastornos en la función inmunitaria. Y la hipotermia grave, el paciente se pone comatoso con hipertensión arterial, bradicardia, frecuencia respiratoria lenta y fallece. Complicaciones en el sistema termorregulador. El tratamiento en la hipotermia es el recalentamiento. Tenemos que utilizar un entibiamiento forzado en el aire, mantas calientes, infusión de líquidos intravenosos que sean adecuados, no mayores a 39 grados, porque no se olvide que la proteína comienza a coagular a partir de los 40-41 grados. Inhalación de gases calentados o humedecidos entre 43 y 45 grados, que permita también aumentar la temperatura. Lavado de las cavidades, tanto pleural, peritoneal, vesical, con líquidos tibios. Por eso siempre utilizamos en el lavado peritoneal líquidos tibios, no líquidos fríos, para evitar la hipotermia. Infusión de recalentamiento arteriovenosos y derivación cardiopulmonar. Las temperaturas menores a 32 grados causan irritabilidad cardíaca, arritmias durante el calentamiento. ¿Cuáles son las situaciones clínicas causales de fiebres? Pueden ser infecciosas como no pueden ser infecciosas. Las infecciosas tenemos los abscesos,
como tenemos las infecciones perirectales, perianales, pueden ser también de causa con una bacteremia, infecciones por prótesis, colecistitis acalculosa, meningitis, encefalitis, colecistitis, neumonía, cuerpos extraños, osteomielitis, diarrea, otitis, sinusitis, empiema, parotiditis, endocarditis, peritonitis, toda la citis, septicemia micótica, hepatitis, traqueobronquitis, heridas infectadas, úlceras de decúbito, infecciones urinarias, tromboflebitis, infecciones necrotizantes. Estas son las causas que nos van a ocasionar fiebre cuando son de tipo infeccioso. Cuando no son infecciosas, puede ser la atelectasia, la deshidratación, una embolia pulmonar, enfermedades linfoproliferativas, feocromocitoma, hematomas retroperitoneal, pancreatitis, neoplasias, infarto del miocardio, insuficiencia suprarrenal, lesión encefálica, lesión necrótica hepática, hemorragia subaracnoidea, hematoma intraparenquimatoso, respuesta inflamatoria sistémica, reacción a medicamentos, reacciones transfusionales, reacciones de alergia, síndrome de abstinencia, trastornos hipertiroideos, tromboflebitis y úlceras de decúbito. Estas son las causas no infecciosas. También existe, habíamos hablado de la hipotermia, ahora vamos a hablar del aumento de temperatura como la fiebre postoperatoria. Hay alteraciones a nivel del aparato termorregulador, a nivel del hipotálamo anterior, que regula la temperatura, que va a estar sujeta a trastornos orgánicos que se presentan y también se debe determinar en la fiebre cuál es el agente causal de este signo que nos va a llamar la atención. Ya habíamos hablado de infecciosas y no infecciosas. Bien, una reflexión para todos ustedes que tienen la vocación de estudiar medicina, que tienen que siempre llevar esto en el corazón. Donde quiera que se ame el arte de la medicina, se ama también a la humanidad. Hemos luchado en pandemia, hemos tenido el sacrificio, muchos colegas han fallecido, todos por el amor de la vocación que ustedes están siguiendo en la carrera. Continuamos con las complicaciones postquirúrgicas y disculpen, ayer o la anterior clase no pude entrar porque había problemas técnicos y vamos a hacer estas dos clases en el tiempo correspondiente y con toda la parte didáctica y pues para quienes están grabando también tienen como memoria esta presentación. Dentro de las complicaciones postoperatorias también tenemos las complicaciones respiratorias, como la atelectasia, que es un colapso de los segmentos alveolares, o sea, se retrae una parte del pulmón. Otra complicación, la neumonía, ya le habíamos mencionado, las infecciones intrahospitalarias son de mucha importancia, con gérmenes muy resistentes, y se colonizan bacterias, tanto virales o micóticas, que infectan los espacios alveolares. Hay secreción de moco, esto hace un círculo vicioso que aumenta el periodo de infección, la causa de las intubaciones también, ¿no? Si los alvéolos permanecen colapsados, cada vez es más difícil reabrir los alvéolos, aumentando el riesgo de avance de la neumonía. La eliminación de las secreciones pulmonares es muy importante, ya les decía, porque se convierte en un caldo de cultivo y esto nos ayuda a la limpieza pulmonar. La neumonía requiere un tratamiento intensivo que permita recuperar la función respiratoria lo más antes posible, y esto está ocasionado también porque vaya acompañado, una vez identificado el germen, con la antibiótico terapia y además también con la fluidificación de ese moco, y es ya un tratamiento integral que se hace para la neumonía. También tenemos el síndrome de insuficiencia respiratoria progresiva del adulto. Entonces, hay cambio agudo de la función pulmonar, infiltrados bilaterales se ven en la radiografía de tórax, ya la presión en cuña de los capilares pulmonares menor a 20 milímetros de mercurio, datos de insuficiencia cardíaca congestiva,
El tratamiento es importante mantener la función cardíaca óptima y el suministro de oxígeno. No nos olvidemos, la saturación no puede ser menor a 90. Y en este caso, si es que el paciente está saturando menos y se está cansando, pues es necesaria la ventilación mecánica con presión positiva. Tenemos otra causa, la embolia pulmonar. Y la embolia pulmonar en adultos mayores representa el 70% de casos de muerte súbita en adultos mayores producto de esta embolia pulmonar. Pero también en el postoperatorio tenemos la embolia pulmonar, originada por una trombosis de las venas profundas. Por eso es que en el preoperatorio recomendamos a las personas que se venden los miembros inferiores, porque el acto de la misma anestesia hace una éxtasis de tipo venosa que puede condicionar a tener algunos émbolos pequeños que posteriormente vayan a la trombosis, a la embolia pulmonar. Entonces, la embolia o el grado de la embolia, este émbolo, como se dice, llega a obstruir una parte de la herida y altera la función vital de un segmento que está visitando la arteria. Por eso es que depende del tamaño del coágulo y de la arteria que se ha obstruido, si es cerebral, si es pulmonar, si es hepática, ¿no? Tenemos también, ¿qué es lo que pasa en la embolia pulmonar? Tenemos manifestaciones clínicas como taquipnea ligera, leve disminución de la saturación de oxígeno y un paro cardiopulmonar súbito. Los pacientes de alta probabilidad de embolia pulmonar requieren una anticoagulación, por eso que la preparación prequirúrgica es importante, viendo también las probabilidades de complicaciones que tengan dependiendo de la edad y del estado patológico del paciente que se está operando. Acá vemos algunas imágenes, como por ejemplo la telestasia del lóbulo medio del pulmón, que se ve ahí, la neumonía, viendo ahí la parte de condensación, y la embolia pulmonar, que es característica en los rayos X. Otra complicación que tenemos postquirúrgica son las complicaciones cardíacas. Y estas también nos van a dar una hipertensión arterial postoperatoria muy importante que debe ser tratada en forma inmediata. La embolia, la hipertensión arterial postoperatoria es aquella que ocurre en las primeras 12 horas del postoperatorio. Por eso nosotros tenemos un postoperatorio inmediato, mediato y tardío y con el tiempo determinado para poder controlar a nuestro paciente y evitar estas complicaciones. Está relacionado con la hipoxia, la hipercapnia, escalofríos, recuperación anestésica, problemas de ventilación y la vejiga llena. Se puede presentar también entre las 2 y 36 horas e incluso varias semanas después del postoperatorio esta hipertensión arterial que nos va a dar las complicaciones. Factores de riesgo en pacientes quirúrgicos que pueden ocasionar apoplejia, crisis neurológicas transitorias, arritmias cardíacas, isquemia o infarto de miocardio, rotura de anastomosis vasculares e insuficiencia renal. ¿Qué es lo que tenemos que recomendar en este preoperatorio? Primero, que la presión diastólica no debe ser mayor a 110, de 110 a 120 milímetros de mercurio. Los medicamentos deben de ser de acción rápida, alta potencia, fácil reversibilidad y efectos específicos. Para eso, no nos olvidemos que en el preoperatorio nosotros hacemos la valoración y hacemos también la clasificación del riesgo quirúrgico. Por eso es que recomendamos la valoración cardiopulmonar en pacientes mayores de 40 años y además también en personas que tengan patologías que nos den las complicaciones. Otra complicación cardíaca es la isquemia cardíaca e infarto. Estos pacientes a menudo sufren estenosis grave de la arteria coronaria, mayor al 75%, en 2 o 3 de sus 4 vasos coronarios. Es una de las causas principales de muerte de infarto cardíaco consecutivo a una coronariopatía preexistente.
La tasa de recurrencia disminuye en pacientes con infarto del miocardio agudo. Ahí estamos viendo nosotros la estenosis que se tiene, ya sea por ateromatosis, y que esto nos va a producir la isquemia cardíaca o el infarto cardíaco. Otra complicación cardíaca es la insuficiencia cardíaca congestiva. Es la incapacidad del corazón para poder bombear sangre hacia la circulación sistémica o pulmonar. Esta insuficiencia cardíaca congestiva nos va a dar alteraciones causando por la acumulación del volumen sanguíneo en las venas pulmonares sistémicas, que nos va a dar una isquemia del miocardio, anomalías valvulares, tumores y miocardiopatías. El tratamiento se debe regular, ¿no? Con aminas, regulando la precarga, la poscarga, la contractibilidad y la frecuencia cardíaca. Otra complicación que tenemos postquirúrgica. Estamos hablando de las complicaciones gastrointestinales. Las complicaciones gastrointestinales nos van a dar también como el hilio paralítico y la obstrucción. Una vez que se ha manipulado la cavidad peritoneal, los intestinos, indudablemente hay una reacción que nos ocasiona el hilo paralítico y pues va a alterar la función gástrica y por eso no, la función gástrica va a reiniciarse de 2 a 3 días. Pues es importante en el postquirúrgico ver los ruidos gastrointestinales que nos van a indicar que está volviendo la función gástrica a su normalidad o el peristaltismo. La función colónica normalmente se reinicia de 3 a 5 días y en los niños de 1 a 2 días. El traumatismo intestinal excesivo, ya sea por manipulación, por un golpe, por un trauma, por una hemorragia intraabdominal, los hematomas retroperitonales tardan en restablecer la función intestinal. Por eso es que también la vuelta a la vía oral tiene que estar en función al movimiento gastrointestinal, porque de otra manera estaríamos complicando la evolución del paciente. Los agentes procinéticos, medicamentos, ¿no? Son útiles para restablecer la motilidad gastrointestinal. Se recomienda en el postoperatorio utilizar agentes procinéticos como la metoclopramida, que nos permite también aumentar este movimiento intestinal que recupera. Cuanto más antes sea el movimiento intestinal, que también ayuda a la deambulación, permite restablecer esta molestia que nos puede causar problemas. Fíjense en esta imagen, acá tenemos una imagen hidroaérea de los intestinos que está mostrando el intestino delgado una obstrucción intestinal alta, y acá tenemos otras imágenes que también nos van a mostrar la obstrucción intestinal. Otra complicación gastrointestinal son las fístulas. ¿Qué es una fístula? Es una comunicación anormal entre dos superficies huecas o epiteliales. Entonces, por ejemplo, entre el tubo digestivo y la piel. Entonces aparece una fístula por donde va a salir contenido intestinal. Entre el tubo digestivo también, o entre el tubo digestivo y las vías urinarias, o el aparato urogenital o el aparato rectogenital. Entonces, estas fístulas son complicaciones también que nos van a llevar a a una mala evolución. Cuando tenemos las fístulas, el tratamiento debe estar dado con antibióticos de amplio espectro, porque no nos olvidemos que vamos a tener contenido intestinal y ahí tenemos gérmenes saprófitos naturales, principalmente anaeróbicos en el intestino. Se debe hacer un manejo adecuado de la herida, drenaje de cualquier absceso intraabdominal es importante, reposo intestinal y alimentación parenteral para que ayude al cierre mayor de la fístula. Otras complicaciones que hemos apuntado en el postoperatorio o quirúrgicas son las complicaciones hepatobiliares, que nos pueden dar una insuficiencia hepática aguda que conlleva un riesgo elevado de mortalidad, y los factores precipitantes de esto son, por ejemplo, las infecciones virales como ser hepatitis.
Medicamentos hepatotóxicos. Algunos medicamentos anestésicos tienen su hepatotoxicidad y va a depender mucho, por ejemplo, el anestésico volátil como el alotano. Entonces va a depender mucho la rápida excreción de estos tóxicos. La hepatopatía congénita es otra causa. La oclusión vascular hepática, miren, un trombo también a nivel hepático. Una septicemia fulminante, no nos olvidemos de la pileflebitis, que a nivel del tronco hepatobiliar se produce por una infección por anaerobios, complicación de la apendicitis o de la peritonitis apendicular, la cirrosis, otra causa, y la hepatitis crónica. El tratamiento es ver la causa, se debe hacer un tratamiento específico, la prevención de la insuficiencia renal, que es otro factor que va a ir ya en la cadena o en aquel círculo vicioso positivo que se presenta, ¿no? Ya dañándose órganos vitales. El tratamiento de anomalías metabólicas, corrección de las coagulopatías, son importantes en las complicaciones hepatobiliares. Bueno, jóvenes, hemos hecho prácticamente toda la clase de las complicaciones y lo más importante es que debemos estar siempre atentos en la evolución postoperatoria para evitar las complicaciones quirúrgicas de nuestros pacientes. No sé si tienen alguna pregunta para poder un poco ir absorbiendo algunas de sus dudas o prácticamente la clase habría concluido. 23 asistentes, o sea, es importante que pasen ustedes estas clases con sus compañeros, es importante las clases, antes, bueno, se podía ver más, pero por esta vía debería ser mayor la asistencia de ustedes. Entendemos que el transporte, todo esto, pero es importante que tome interés, uno, la parte teórica de los docentes y después reforzar con literatura. Muchas gracias y buenas noches. Este tema ha concluido. Bueno, gracias, doctor. Buenas noches.